Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver qué es el porcentaje. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, veamos primero qué es el porcentaje. Bien, el porcentaje, también llamado como tanto por ciento, proviene de la palabra latina perceptum, que significa por ciento. El cálculo del porcentaje es una de las operaciones más utilizadas en diferentes campos, como por ejemplo en el campo comercial, en el campo financiero, ya que se emplea para indicar aumentos, disminuciones, utilidades, tasas de interés, tasas de descuento, entre otras cosas más. Los porcentajes están presentes en nuestro día a día, ya sea en descuentos, en promociones o en rebajas, aunque los porcentajes también sirven para comparar cantidades y expresar ciertos tipos de representaciones. Los porcentajes, también conocidos como el tanto por ciento de algo, representan una fracción de 100, por lo que un porcentaje equivaldría a una cantidad determinada y está dividida en 100 partes iguales. En concreto, cuando hablamos de porcentajes nos referimos a esa cantidad que de forma porcentual hace referencia a una parte del total. La mayoría de las veces el porcentaje se representa con este símbolo llamado tanto por ciento, como por ejemplo 2%. Esto nos está indicando que estamos tomando solamente 2 partes de cada 100. Bien, continuemos. Tenemos la siguiente imagen, en donde tenemos un cuadro, y este cuadro ha quedado dividido en 100 partecitas del mismo tamaño, es decir, 100 cuadritos. Pues bien, de estos 100 cuadritos solamente estamos tomando 23, los cuales aparecen iluminados. Esto significa que para poder representar un porcentaje debemos de pensar en que de 100 partes en la que se divide un entero, solamente se han tomado 23 de él. Esto lo representamos por medio de una fracción, 23 de 100, en donde el numerador nos está indicando las partes que estamos tomando, mientras que el denominador nos está indicando las partes en que se ha dividido el total. Y en el tanto por ciento, siempre el denominador será 100. Por lo tanto, esto nos representa que de 100 partes solamente se tomaron 23. Bien, veamos un ejemplo más. Esto, bueno, también se puede representar como el 23%. Bien, veamos ahora sí un ejemplo más. Tenemos otro cuadro dividido en 100 partes iguales, pero de estas 100 partes iguales solamente se han tomado 49 partes de las 100. Por lo tanto, esto lo podemos expresar mediante una fracción como 49 de 100. Recordemos que el numerador nos está indicando cuántas partes se están tomando del total, mientras que el denominador nos indica que el total se ha dividido en 100 partes iguales. Por esa razón, esta imagen nos está dando a conocer que de 100 partes solamente se han tomado 49 de ellas. Pues bien, este porcentaje que lo tenemos aquí en forma de fracción, también lo podemos representar como 49%. Bien, continuemos. Bien, veamos ahora entonces cómo poder calcular el porcentaje. Una de las características de los porcentajes es su proporcionalidad, algo que siempre deberemos tener
en cuenta a la hora de calcular un porcentaje. Este factor de proporcionalidad se tiene en cuenta cuando se calcula el porcentaje mediante la fórmula correspondiente. Esta fórmula variará en función del tipo de la operación que necesitamos hacer con el porcentaje. Para calcular el porcentaje de un número, necesitamos coger la cantidad de la que necesitamos conocer el porcentaje y esta cantidad multiplicarla por la cantidad del porcentaje que queremos aplicar. Y el resultado que obtengamos posteriormente se divide entre 100. La fórmula que utilizamos para calcular el porcentaje es la siguiente, en donde tenemos que el porcentaje será igual a la cantidad cuyo porcentaje queremos obtener. Esta cantidad se debe de multiplicar por el número que representa el porcentaje a obtener. Y de esta multiplicación, el resultado de esta multiplicación, al final lo podemos dividir entre 100. Por otro lado, cuando necesitamos calcular el porcentaje entre dos números, tendremos primero que dividir la cantidad menor entre la cantidad mayor y el resultado que obtengamos se multiplica por 100. Bien, esto se expresa mediante la siguiente fórmula. El tanto por ciento será igual a la división de la cantidad menor entre la cantidad mayor. El resultado de esta división enseguida se multiplica por 100. Bien, veamos ahora cómo poder representar un porcentaje de diferentes formas. Bien, entonces, ¿cómo representar un porcentaje? Los porcentajes se pueden representar con el símbolo de por ciento, pero también cabe la posibilidad de poder expresarlo como una fracción en donde siempre el denominador es el número 100, o bien se pueden expresar como un decimal. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos una columna para escribir el porcentaje, una segunda columna para escribir la fracción y una tercera columna para escribir el decimal. Supongamos que queremos convertir el 20% en fracción y en decimal. Pues bien, para que este 20% se convierta en fracción, simplemente vamos a tomar el número 20, lo escribimos en el numerador y por debajo en el denominador anotamos el número 100. Por lo tanto, 20% de manera fraccional nos quedó como 20 de cada 100. Ahora, este porcentaje también se puede escribir de forma decimal. Simplemente para obtener el decimal, dividamos 20 entre 100 para obtener 0.20. Bien, veamos un segundo ejemplo. Vamos a suponer que ahora tenemos el 50% y lo queremos escribir de manera fraccional y de manera decimal. Por lo que de manera fraccional debemos de tomar el número 50. Dicho número se escribe en el numerador y por debajo de él el número 100 como denominador. Por lo tanto, nos quedó la fracción como 50 de cada 100. Ahora, este porcentaje también es posible escribirlo como un decimal. ¿Cómo obtenemos este decimal? Pues simplemente dividiendo 50 entre 100, lo que nos va a dar como resultado 0.50. Por lo tanto, el 50% en forma fraccional nos quedará como 50 de cada 100 y en forma decimal como 0.50. Bien, ahora vamos a tener el 75% y lo vamos a escribir de manera fraccional y de manera decimal. De manera fraccional sabemos que debemos de tomar el número 75, escribirlo en el numerador y por debajo de él el número 100 como denominador, quedando entonces 75 de cada 100. Ahora, este porcentaje, al escribirlo de forma decimal, pues simplemente debemos de dividir 75 entre 100 para obtener 0.75. Así que el 75% es lo mismo que
0.75, pero de forma decimal. Bien, por último tenemos el 100%. Este 100% lo podemos escribir de manera fraccional tomando este 100, escribirlo en el numerador y por debajo otro 100 en el denominador, quedando entonces 100 de 100. Recordemos que estas fracciones nos indican que de 100 partes en las que se ha dividido el entero, se toman 100. En el anterior, de 100 partes en las que se dividió el entero, solamente se tomaron 75. En el anterior podemos ver que de 100 partes en las que se dividió el entero, solamente se tomaron 50. Y bueno, siempre que tengamos una fracción que nos exprese un tanto por ciento, debemos de tener pues la atención de ver cuántas partes se toman y en cuántas partes se ha dividido el entero, que en este caso siempre se va a dividir en 100 partes. Ahora bien, para encontrar este porcentaje en forma de decimal, pues simplemente debemos de dividir 100 entre 100, de donde vamos a obtener finalmente el valor de 1. Bien, continuemos y veamos ahora cómo realizar estas transformaciones. Bien, veamos entonces ahora cómo realizar la transformación. Primero vamos a transformar de forma porcentual a decimal. Supongamos que tenemos el 25% y este 25 lo queremos escribir de forma decimal. Por lo tanto, anotamos 25% y enseguida anotamos este porcentaje de manera fraccional, es decir, 25 entre 100. Como aquí tenemos una división, para poder realizar la operación de manera más rápida, vamos a tomar este 25 y lo vamos a escribir aquí adelante. Como este número es un número entero, consideramos que el punto decimal se encuentra al final, es decir, 25 punto. Este punto lo vamos a recorrer hacia la izquierda porque estamos dividiendo entre 100. Siempre que un número se divide entre 100 o entre 1000 o entre cualquier número terminado en 0, se va a recorrer el punto decimal hacia la izquierda. Ahora bien, se va a recorrer tantos dígitos como tantos ceros tiene el 100. Como el 100 tiene dos ceros, el punto decimal se va a recorrer hacia la izquierda dos números o dos dígitos. Por lo tanto, el punto decimal de estar al final ahora pasará aquí al frente. Por lo tanto, finalmente tendremos que el 25% es igual a 0.25. Es importante señalar que al término del punto decimal del lado izquierdo se le debe anotar un 0 para entonces tener finalmente 0.25, que es lo mismo que el 25%. Bien, continuemos y ahora tenemos el 43% y lo queremos representar de forma decimal. Pues bien, primero tomamos el número 43 y lo dividimos entre 100. Teniendo entonces el porcentaje de manera fraccional. Para poder hacer la operación rápidamente vamos a tomar el número 43, es decir, el numerador, y lo vamos a escribir aquí al frente, considerando que como es un número entero, el punto decimal se ubica al final. Como vamos a dividir entre 100, vamos a tomar el punto decimal y lo vamos a mover hacia la izquierda dos números o dos dígitos, por lo que el punto decimal de estar al final pasará aquí al frente, teniendo entonces finalmente como 0.43. 0.43 es lo mismo que el 43%. Una vez más te recuerdo que una vez que el punto decimal cambió de lugar, al lado izquierdo del punto decimal se le debe de agregar un 0. Bien, veamos un ejemplo más. Tenemos ahora el 27.2% y lo queremos escribir de forma decimal. Pues bien, tomamos el 27.2 y lo dividimos entre 100, quedando entonces el porcentaje de manera fraccional.
Como estamos dividiendo entre 100 y para hacer la operación rápidamente, tomamos el 27.2 y lo escribimos aquí adelante. 27.2. Como el punto decimal se encuentra a la mitad del 7 y del 2, vamos a tomar este punto decimal y lo vamos a mover hacia la izquierda, recorriéndolo 2 dígitos o 2 números. Por lo tanto, finalmente tendremos como resultado 0.272, lo cual equivale al 27.2%. Pues bien, de esta manera tan sencilla nosotros podemos transformar un porcentaje de forma porcentual a forma decimal. Bien, veamos entonces ahora lo contrario. Ahora queremos transformar un porcentaje de forma decimal a forma porcentual. Es decir, lo contrario de lo que acabamos de ver. Bien, tenemos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos 0.08. Este número decimal, que representa un porcentaje, lo queremos pasar a formato porcentual. Por lo tanto, tomamos este número y lo multiplicamos por 100. 0.08 por 100. Como este número ahora se va a multiplicar, ya no se va a dividir, sino que ahora lo vamos a multiplicar, lo que vamos a hacer es tomar el punto decimal y ahora lo vamos a mover, pero hacia la derecha. Hacia la derecha vamos a mover el punto decimal, recorriendo este punto también 2 cifras, porque son los 2 ceros que tiene el número 100. Bien, por lo tanto, pues al recorrer el punto decimal de donde se ubica hacia la derecha 2 cifras hacia adelante, tendremos entonces finalmente como 8%. El punto queda aquí al final, pero como es un número entero, generalmente no se anota el punto, quedando solamente el entero como 8%, que es lo mismo que 0.08. Bien, veamos un último ejemplo. En este ejemplo tenemos 0.45 y lo queremos pasar de forma decimal a forma porcentual. Por lo tanto, vamos a tomar el número decimal y lo vamos a multiplicar por 100. Siempre se multiplica por 100. Esto equivale a tomar el número decimal y como lo vamos a multiplicar por 100, ahora el punto decimal que se encuentra entre el 0 y el 4 lo vamos a mover 2 cifras hacia la derecha. Por lo tanto, de aquí pasará al final quedando como 45%. De esta manera, 45% pues viene siendo exactamente lo mismo que 0.45. Pues bien, hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado primero a comprender qué es un porcentaje, posteriormente las diferentes formas de representar un porcentaje y al final cómo realizar la transformación de forma porcentual a forma decimal y después de decimal a forma porcentual. Pues yo te invito a los siguientes videos, vamos a seguir viendo el porcentaje en otros videos más. Yo te invito a que me acompañes en los próximos y sin más, me despido, que estés muy bien, gracias, te envío un saludo, bye.